Listo. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema de percepción de salud en las familias en tiempos de COVID. Bueno, para empezar, el COVID es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto recientemente. Tanto en este nuevo virus como en la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Ahora el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo. Bolivia. La enfermedad se propagó debido a la paciente cero, llegada en Italia, en Santa Cruz, quien tenía la enfermedad pero sin síntomas graves, y otra paciente de Oruro, llegada también de Italia, la cual fue puesta en cuarentena. Bolivia, al igual que muchos países, y frente a la expansión acelerada del COVID-19, determinó tomar medidas radicales para evitar los contagios. Una de ellas es la cuarentena total, que ha obligado a cambiar drásticamente la forma de convivencia de miles de personas que mantenían relaciones sociales diferentes y que hoy muestran una variedad de emociones por este cambio brusco. Se presentan casos más o menos recurrentes, en lo cual se refiere a personas que están sufriendo por igual el miedo, sobre todo por los temas económicos, y la ansiedad por los cambios de sus hábitos. Bueno, se delimitará la investigación en un nivel cualitativo y de percepción acerca de cómo se sienten las familias en temas de salud debido al confinamiento generado por el COVID-19, establecido y recomendado por el actual gobierno presente y el Ministerio de Salud. La postura, puesto en un sentido de percepción y lo que se puede ver en la realidad del día a día, de cómo gran parte de las familias están siendo afectadas en un sentido de salud, tales como ansiedad, estrés, preocupación, entre otros. La motivación es cumplir con la materia y nuestro propósito es brindar información que pueda ser de uso desde un punto de vista perspectivo. Ante el avance de la pandemia generada por el COVID-19, muchas secuelas de salud se manifiestan en casas tales como el insomnio, pesadilla, desesperación, peleas, extensiones en casa, ansiedad, entre otros. La ansiedad puede ocurrir cuando una persona teme que algo malo va a suceder. Estrés es la forma que tiene tu cuerpo de responder ante cualquier tipo de demanda o amenaza. Unas características como el mal humor, estrés abrumado, sentimiento de soledad, aislamiento y depresión. La desesperación es la pérdida total de la esperanza o alteración del ánimo causada por el cólera, impotencia o enojo. Ante estas emociones y actitudes, expertos en psicología recomiendan, en principio, enfocarse más en el presente que en el futuro frente a esta pandemia y sus medidas de prevención. Bueno, retomando lo recientemente dicho por mis compañeros, y como parte muy importante de la investigación decidimos realizar una encuesta de 14 preguntas a 32 personas, donde descubrimos que el 62,5% son mujeres y el 37,5% son varones. Y en cuanto a las edades que más comunes son y destacaron dentro de la encuesta son 19, 20 y 35 años. Otra de las preguntas que realizamos fue cuántos miembros existían dentro de cada familia de los encuestados. Con 56,3%, más de la mitad, dice que convive de 1 a 4 personas, y de 5 a 6 con 28,1%, y el resto son porcentajes que son prácticamente irrelevantes. Otra pregunta que realizamos fue si la pandemia había causado algún tipo de disminución de sueldo o pérdida de trabajo de algún familiar. Dentro de la pérdida de trabajo de algún familiar, el 18,8% de los encuestados dijeron que sí sufrieron ese cambio, el 28,1% sufrió una disminución de sueldo y el 53,1%, más de la mitad, no sufrió ninguna de estas.
con 83,3% dentro de los 32 encuestados. La gran mayoría sí está tomando medidas de seguridad ante este coronavirus y el 15,6% tal vez las está tomando, tal vez las está tomando a medias. Otra de las preguntas que realizamos fue si alguno de los miembros de la familia había tenido ingresos económicos durante la pandemia. El 68,8% respondió que sí, el 18,8% respondió que no habían tenido ningún tipo de ingreso y el 12,5% tal vez lo han obtenido. El 62,5% de los encuestados dice que sí está afectando a su economía la pandemia. El 15,6% respondió que no estaba afectando la pandemia a su economía. Y el 21,9% dice que tal vez o la estaba afectando a medias quizás. Otra pregunta que también realizamos fue si dentro de la familia existía alguna persona de la tercera edad y si se estaba tomando las prevenciones respecto a esto. El 59,4% respondió que sí, el 37,5% respondió que no aplica, o sea que no convivían con ninguna persona de la tercera edad. Y con lo que queda de las encuestas, mi compañera Costas le va a seguir dando su correspondiente explicación. Bueno, otra de las preguntas es que pudimos hacer, ahí está en la diapositiva, es que los encuestados nos pudieron brindar su información de que el 50% es su nivel de preocupación media. El 43,8% su nivel de preocupación es alta. Y lo que queda es bajo. La siguiente pregunta, como pueden ver ahí en la diapositiva, el 56,3% son los que están bastante informados. Y el 43,8% medianamente informado. La siguiente pregunta, como pueden ver ahí también, es que el 43,8% no ha sido afectado por el exceso de información. 37,5% sí estuvo afectado por el exceso de información y el 18,8% tal vez. De ahí, como podemos ver también en la diapositiva, es que el 59,4% no estuvo afectado en estado de salud. El 15,6% fue un tal vez y el 25% sí estuvo afectado. De ahí la siguiente pregunta, ¿cree que usted, que la cuarentena generada por la pandemia ha generado un grado de estrés en usted o alguno de sus familiares? El 71,9% dijo que sí. El 21,9% tal vez y el restante fue no. La siguiente pregunta es, ¿sabe usted el procedimiento en situación de que algún familiar suyo contraiga el virus? El 50% fue un sí. El 37,5% fue muy poco. El 9,4% tal vez y lo que queda del porcentaje, un no. Bueno, como conclusión, pudimos llegar en los siguientes puntos. Debido a que las familias consumen un exceso de información y que estas a su vez pueden generar grados de estrés y también que las familias
están siendo afectadas económicamente y estas generan grados de ansiedad y desesperación. Por lo cual, en conclusión, podemos decir que las familias están siendo afectadas en temas de salud debido al COVID. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.